Hola, bienvenidos a este Facebook Live, que es una participación un poco entre Blue Radio y la nube. Como siempre, les traemos invitados muy especiales, no solo especiales, especialistas en cosas tecnológicas que nos pueden y les pueden a ustedes, por supuesto, ayudar a hacer su vida y su relación con las máquinas, con el software, con lo lógico, con el hardware, pues más fácil, ¿no? Y evitar que sucedan cosas que pueden poner en riesgo su seguridad, su privacidad. Pues hoy tenemos un súper invitado, él es Camilo Gutiérrez, él es el jefe de investigaciones del laboratorio de ESET para América Latina. Como ustedes saben, ESET es una de las compañías pues más importantes, en resumen, de antivirus y de seguridad, de computación personal y empresarial también, ¿no? Perfecto, Andrés, mejor Okay. Presentado imposible. Pues bueno, Camilo, bienvenido a Blue Radio, a este Facebook Live. Vamos a tener esta semana, pues aceptamos sus preguntas aquí abajo, cualquiera que tengan, pues la iremos resolviendo. Bueno, Camilo, bienvenido entonces a este Facebook Live y en materia. Perfecto, Andrés, no, muchas gracias. Y mencionabas algo muy interesante, es eso de estar enterados y estar al tanto de cuáles son las amenazas, cómo funcionan, para poder estar protegidos y para poder disfrutar de la tecnología. O sea, en última, no estamos queriendo decir, bueno, hay amenaza, entonces miedo, no utilicemos la tecnología. No, al contrario, conozcamos cuáles son esas amenazas para poder protegernos de la manera más adecuada. Bueno, perfecto. Entonces vamos a arrancar por tres temas. Vamos a tocar tres temas y vamos a arrancar por el primero y tiene que ver con... vamos a ver con computadores, vamos a hablar de computadores, seguridad en computadores. Antes de empezar este Facebook Live estaba contándoles que acaba de instalar justamente el software de ESET para proteger un equipo Mac. Pues resulta que uno tiene la vaga idea de que si tiene instalado Mac, pues no necesita antivirus porque vienen preparados justamente para evitar amenazas, y resulta que no. Cuando hizo el escaneo encontró 5 alertas. Entonces, bueno, hablemos un poco de la seguridad. La gente hoy en día, ¿en qué porcentaje están instalando soluciones de seguridad dentro de sus computadores a nivel de consumidores? A ver, hicimos un análisis, una encuesta en toda Latinoamérica y vimos que hay un porcentaje bastante alto de usuarios que utilizan o que suelen utilizar una solución antivirus. Estamos hablando alrededor de un 70% de usuarios que tienen este tipo de soluciones de seguridad instaladas en sus dispositivos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchos usuarios lo instalan y dicen, ya lo instalé, estoy tranquilo, no tengo problema. Y no es así. ¿Por qué? Porque no lo vuelven a actualizar, no están constantemente viendo cuáles son las características que tienen activadas en ese dispositivo, de qué manera lo configuran. Simplemente lo dejan instalado y ya no le vuelven a hacer nada más. Entonces, cuando hacen eso es donde empiezan los problemas, porque simplemente tener la solución de seguridad instalada no los va a proteger. También hay que ver esto de, bueno, qué le vamos a poner a detectar, qué tipo de protecciones. Por ejemplo, esto que te pasaba en la Mac, no son aplicaciones necesariamente maliciosas, pero sí potencialmente peligrosas. Entonces, cuando uno instala la solución de seguridad de ese, te va a decir, bueno, ¿quieres que te detecten ese tipo de aplicaciones o no? Entonces, tiene que ver mucho también con eso, la forma en que el usuario hace uso de esa tecnología de protección. Bueno, no sé si ustedes tengan estos datos, sería importante saberlo. Cuando yo me voy ahí y compro un computador y está a 0 kilómetros, normalmente le dan a uno un año de algo. Entonces, seguramente le dan un año de Office, le dan un año del antivirus. ¿Que ustedes tienen alguna medición de qué pasa con nosotros los consumidores cuando hacemos eso? Al año no actualizamos, no renovamos, ¿eso se queda así? Exactamente. ¿En qué porcentaje? Claro, exactamente, ese es el tema, que hay muchos usuarios, estamos hablando de un 60-70% de los usuarios que no vuelven a actualizar la aplicación, que simplemente la dejan ahí, la dejan desactualizada, no vuelven a actualizar ninguna de las características que tienen, o muchas veces ni siquiera la vuelven a utilizar, pero la dejan ahí instalada, y cuando no hay una actualización constante, no sé, un parche de actualización que saca el mismo fabricante, quizás para corregir un error de seguridad, es donde empiezan a quedar los equipos vulnerables, y muchas veces por eso, porque el usuario no hace una adecuada gestión, un adecuado uso de su dispositivo. Desafortunadamente, los usuarios muchas veces son simplemente de, bueno, ingreso a internet, ingreso a las aplicaciones, hago clic, instalo, acepto, y no se vuelve a dar una vuelta de, bueno, qué es lo que tengo instalado, cómo lo tengo configurado, y ahí es donde realmente pueden empezar los problemas de seguridad y de privacidad para el usuario. Entonces, vamos a ver, uno se compra el computador, viene el antivirus y el Office por un año, se acaba eso.
Y entonces el usuario entra a qué tipo de páginas donde mayormente están estos peligros, sea en términos de spyware, ransomware, bueno, todas estas tipos de vulnerabilidades. ¿A dónde entramos nosotros consumidores a meter la pata? A ver, el problema con los... Hay como dos problemas muy grandes que tienen los usuarios. Uno es que tiene que ver con la privacidad del usuario y es entrar a, bueno, qué es lo que se empiezan a descargar, qué tipo de aplicaciones, a qué tipo de servicios empiezan a ingresar y por qué la privacidad, porque es dónde empiezan a dejar su información, qué tipo de datos dejan, qué tipo de información le dejan a esas aplicaciones, a esos servicios y después no les vuelven a hacer ningún tipo de cuidado. Y segundo es también qué tipo de aplicaciones empiezan a descargar. ¿Sabías que Colombia y bueno, en Latinoamérica en general, Colombia particularmente, es uno de los países donde más detecciones de adware tenemos? Adware es un tipo de código malicioso que te muestra publicidad, que es invasiva, te abre ventanas y demás. Y lo que hemos notado es que está muy relacionadas esas detecciones con páginas donde se ven películas online, streaming. Pero vamos a precisar, Camilo, porque yo aquí, este Facebook Live es para que nos seamos conscientes. Entonces, ¿son películas de qué tipo? Son películas que son piratas, de contenido general, son películas pornográficas, contenido para adultos, son partidos en vivo, por ejemplo, de fútbol que no están permitidos territorialmente. ¿Dónde está ese peligro? En todas esas páginas, o sea, todo lo que maneje ese tipo de contenido. No podemos hacer nada entonces ahora en internet. No, ahí es exactamente, bueno, hay un tema ahí legal y ético porque obviamente es contenido que mencionas que es pirata, por ahí contenidos, transmisiones en streaming que no están autorizadas en ese país y por ahí uno entra por ahí a buscar la manera de poder verlas. Entonces, tiene esa pata, digamos que es algo ilegal. Y por el otro lado también está, bueno, si el usuario aún así decide hacerlo, lo va a hacer o lo debería hacer protegido, ¿cierto? Entonces, teniendo una solución de seguridad que te advierta que al momento de ingresar a una página web se te está queriendo mostrar publicidad o se te está queriendo descargar algo al equipo. Entonces, es eso lo que hablamos al principio de, ok, utilicemos la tecnología, disfrutemos de la tecnología, aprovechémosla, pero hagámoslo de manera segura. ¿Okay? Entonces, tengamos una solución de seguridad, un antivirus que nos evite este tipo de cuestiones o una aplicación que bloquee cuando se vaya a abrir algún tipo de publicidad o algún tipo de ad dentro de la aplicación. Entonces, son esos cuidados que uno como usuario debe tener para poder utilizar la tecnología de manera segura. O sea, Camilo, vamos a ver, vamos a hacer en resumen. Ustedes recuerden sus preguntas aquí en Facebook, las estamos atendiendo y vamos a contestarlas. Si yo no, por supuesto yo no, pero si soy un usuario que le gusta ver sus partiditos, que no hay derechos, que no está pagando la licencia por ellos, si le gusta ver sus series, que por ejemplo están en Netflix y por ahí hay una página torcida que permite hacer eso. Si soy consumidor de películas pornográficas, mínimamente, si no estoy invirtiendo en el contenido, por lo menos invierta en una solución de seguridad, porque es que lo que viene después es infecciones a su computador, que si se queda solo su computador, pues es responsabilidad suya o mía, en este caso que me estoy poniendo de ejemplo. El problema es que si usted luego comparte archivos a través de correo electrónico, si introduce USBs y las traslada al computador de su abuelita, imagínese su abuelita qué culpable es de que usted haga estas cosas con el contenido de terceros y va y le infecta al computador, pues necesita mínimamente tener soluciones de seguridad. Vamos a ver, Camilo, ¿suficiente es el firewall? Porque todos los computadores, todos los sistemas operativos hoy en día traen firewall. ¿Hoy es suficiente el firewall? ¿Es suficiente? O sea, si tenemos firewall únicamente, ¿ya con eso vamos a quedar tranquilos? No. El firewall es necesario, es muy útil, también hay que tener el antivirus, también hay que ser cuidadosos al momento de ingresar a internet, qué descargamos, qué accedemos, a qué le damos permiso a nuestra información en redes sociales, en Facebook, por ejemplo, cuáles son las aplicaciones que utilizamos, a qué información le damos acceso. O sea, la tecnología es muy importante y es un pilar importantísimo y primordial para garantizar la seguridad del usuario, pero no es lo único. O sea, también el comportamiento que tenemos como usuarios va a ser importantísimo para poder garantizar que la seguridad de nuestros datos y de nuestra información la vamos a poder tener al día. Dicen, pues ustedes que nos envían cada rato información, los de SED dicen que son tremenda empresa y grandota y toda esa cosa. ¿Es posible que haya una solución que me diga cuando, por ejemplo, Facebook, Google y todos estos grandes se están quedando con datos míos? ¿Ustedes tienen algo para eso? Porque es que hoy el problema, creo que todos somos conscientes de ellos, los oyentes de Blue Radio, los de la nube que están atentos a este Facebook Live, es
se están quedando con mis datos y no puedo hacer nada al respecto. ¿Hay algo que exista, una herramienta que exista para esto? A ver, la verdad y el tema ahí radica en que es el usuario el que le está dando permiso y el que está autorizando a que eso pase. O sea, el usuario cuando abre su perfil de Facebook, por ejemplo, hace clic por allá en acepto los términos y condiciones de uso. Cuando el usuario está aceptando que esos términos y condiciones de uso, está aceptando dar su información, que la red social utilice ese tipo de información que sube el usuario y que comparte en la red social. Cuando se abre una cuenta de correo electrónico en Gmail que es gratuita, gratuita, hasta ahí. ¿Por qué? Porque maneja información de los usuarios, el usuario está aceptando dar su información. Entonces, advertir de eso sería algo complicado porque es el mismo usuario el que está dando permiso a la aplicación a que se reúna esa información. Sí, uno puede instalar algún tipo de complementos en el navegador para que le diga, bueno, cuando una página web está queriendo acceder a cierto tipo de información, tener un antivirus instalado para que te diga, bueno, cuando alguna página web trata de instalarte algo que por ahí no es debido. Entonces sí hay mecanismos que te pueden ayudar a por lo menos ser un poco más consciente de lo que pasa en el dispositivo, lo que pasa en ese navegador al momento de estar en internet, en las redes sociales, consumiendo información, consumiendo videos, fotografías y demás, y por lo menos estar un poco más tranquilo de lo que está pasando, o por lo menos ser conscientes de lo que se está compartiendo, y bueno, a partir de ahí tomar decisión de, bueno, sigo viendo, sigo compartiendo, a sabiendas de que están consumiendo mi información, o directamente no lo hago y busco otro tipo de mecanismos. Perfecto, entonces no existe la herramienta, existen plugins o extensiones de claro. navegador, bueno, pero hay que activarlas, hay que saber que existen y como nos dice Camilo, pues ahí están para usarlas. Ojo, atentos a la nube porque ahí estamos dando los consejos de cuáles extensiones, por ejemplo en el caso de Chrome, que tiene muchísimas extensiones, les permite una mayor protección y saber cuándo sus datos están siendo vulnerados. Hay una cosa muy importante de la que no hemos hablado, Camilo, y es nuestros computadores conectados a Internet, nuestros teléfonos celulares conectados a Internet, pueden servir para que delincuentes estén usando los recursos físicos, y me refiero al procesamiento, al uso del procesador, al uso de la memoria, al uso del disco duro, pero sobre todo la conexión a Internet para hacer sus pilatunas. Esto es muy grave porque entonces uno ingenuo paga su conexioncita a Claro, por ejemplo, y entonces paga sus 100.000 pesitos y entonces se compra una maquinita ahí como para ver sus peliculitas piratas. Ojalá no sea que eso, no teniendo películas piratas, sino para ver su streaming, para jugar y toda la cosa. Tienen que ponerle memoria, disco duro, bueno, hacen unas inversiones para que otros estén usando de manera ilegal esos recursos. ¿Qué es lo que está pasando y para qué específicamente están robando nuestras capacidades físicas y de software de nuestros computadores para cometer delitos? O sea, hace un tiempo aparecieron las criptomonedas, el Bitcoin, ¿cierto? Que es una de las criptomonedas más famosas. Y o el petro en Venezuela ahora. Bueno, el petro en Venezuela, bueno, hay varias criptomonedas. Sí. Y de alguna manera los usuarios le empezaron a dar valor a esas criptomonedas, ¿cierto? Empezaron a utilizarlas para comprar bienes y servicios en Internet, para utilizarlas como método de cambio. ¿Qué pasa? Que los cibercriminales se dieron cuenta de eso porque las criptomonedas tienen una característica y es que permiten o conservan mucho el anonimato al momento de hacer una transacción. Entonces uno le puede hacer una transferencia a alguien en criptomonedas y no necesariamente tiene que saber quién está al otro lado. Bueno, hay muchas características que tienen. Los cibercriminales se dieron cuenta de esto y lo empezaron a utilizar como mecanismo de pago para sus extorsiones. Entonces, por ejemplo, en el ransomware, cuando cifraban la información del dispositivo, pedían el pago, pedían el rescate en Bitcoin, ¿cierto? Pedían el rescate en criptomonedas y de alguna manera las empezaron a utilizar para eso. Pero después entonces se dieron cuenta que podían generar esas criptomonedas porque es otra característica que tienen, que se generan con el procesamiento de la máquina. Entonces, ¿qué hicieron los cibercriminales? Se dieron cuenta que teniendo muchas máquinas de miles de usuarios minando esas criptomonedas podían obtener también una ganancia. Entonces empezaron a hacer criptominería ilegal utilizando los recursos y los dispositivos de los usuarios. ¿Cómo? Simplemente poniendo publicidades en páginas de Internet. Por ahí es importante eso de lo que hablamos ahorita, estas páginas de streaming, porque tienen una gran cantidad de publicidades. Entonces en una de esas lo pueden ocultar, que es simplemente un enlace, una porción de código que va a conectar el dispositivo del usuario, el navegador del usuario a un sitio web y va a empezar a resolver problemas, algoritmos, problemas criptográficos, para poder generar esas criptomonedas. ¿Y cómo lo va a hacer? Utilizando los recursos que tiene el usuario en el dispositivo. Entonces el usuario cree que está ingresando a ver la película y de repente nota que su equipo se vuelve lento, que le ocupa toda la capacidad de procesamiento de la CPU, de la RAM, y es precisamente por eso, porque muy probablemente hay un cibercriminal en alguna publicidad, metió alguna porción de código
y está haciendo que mine criptomonedas. Y así, con los recursos de la máquina del usuario, del equipo, del celular o de lo que sea, está minando criptomonedas, es decir, está obteniendo dinero, está obteniendo ganancias a costa del usuario. Pues la verdad es que esto lo hemos venido hablando en la nube, pero ahora que Camilo, un experto en seguridad, pues nos lo dice, pues eso genera muchísimo más preocupación. Es decir, sí es cierto, está pasando y nos está impactando de una manera negativa. Por ejemplo, a veces uno se pega a los call centers de llamada del operador de internet, que eso sí es un parto, pues eso sí, yo no he sido mamá, pero me imagino el dolor. Eso es muy difícil. Mi internet está deficiente, llaman al técnico, el computador, y fíjese, es posible que el hecho de que usted esté accediendo a páginas que no son legales, esa es la mejor manera de decirlo, Camilo. Tal cual. Puede haber impactado también su equipo de una manera directa. Camilo, sobre los torrents, ¿qué está pasando? Bueno, también muchas veces en este tipo de redes, o sea, las redes de torrents lo que hacen es permiten compartir información, por ejemplo, una película en diferentes dispositivos, y en lugar de que uno vaya y la descarga de un solo servidor, tiene muchos dispositivos para descargar esa información. Entonces la descarga es mucho más ágil, mucho más rápida. ¿Qué pasa? Que como esos torrents, esas películas, esa información está en el servidor, en el equipo de alguien que uno no conoce, en ese dispositivo también podría haber algo malicioso, y ahí es precisamente donde empiezan los problemas. Entonces, bueno, cuando uno va a utilizar algún tipo de torrent para hacer algún tipo de descarga y demás, bueno, tener cuidado de a cuáles son los equipos que se está conectando, cuál es la información que está descargando, y ahí es donde empieza a ser muy importante tener un antivirus instalado, porque el antivirus se va a poder advertir, ok, eso que estás descargando, ojito, puede ser algo malicioso. Entonces, de nuevo, es una alternativa muy interesante para poder compartir información de forma rápida, ágil y demás, todo este tema de los torrents, este tema de estas redes, pero también tiene riesgos, como cualquier tecnología. Es una tecnología que está muy buena, tiene unas características buenísimas y que uno como usuario las puede utilizar, pero que hay cibercriminales que les empiezan a buscar la vuelta para hacer algo malicioso. Uno como usuario debe estar al tanto de cuáles son esas características para nada más que tomar las medidas de precaución adecuadas. Esto es como si uno se hace ladrón y se mete a la casa del vecino, y antes de llevarse las joyas va a la nevera y se come un quesito. Y uno dice, ay, rico, ya que estamos aquí, ya que abrimos la nevera, comámonos este quesito. Y resulta que el quesito tiene bacterococos y bacterofilis y tiene un poco de cosas, y uno dura 5 días en el baño. Eso básicamente viene siendo el ejemplo. Exactamente. El ladrón sale castigado. Es una muy buena analogía, sí. Por supuesto. Pues bueno, Camilo Gutiérrez, él es el jefe de investigaciones de SET para América Latina. Es un experto que agradecemos que haya venido hasta aquí, hasta Blue Radio, a contarnos un poquito sobre esto. ¿A dónde, pues, nuestros oyentes tienen bastantes preguntas? ¿A dónde se pueden dirigir o dónde pueden tener mayor información sobre estos temas tan interesantes sobre seguridad? Pueden acceder a nuestras redes sociales, @ESETLA, o el Facebook también, nos buscan, es Latinoamérica, y todo el tiempo estamos compartiendo información. Esto está bueno, o sea, de reconocer que existen las amenazas, no volvernos paranoicos, porque tampoco es bueno, entonces ya no vuelvo a ingresar a ninguna página porque no es eso tampoco, es, ok, esto puede pasar, voy a tomar las medidas de precaución adecuadas para estar seguro. Entonces ahí en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, estamos compartiendo todo el tiempo información de cuáles son las amenazas que vemos, de las características que tienen, consejos también de cómo protegerse, y bueno, en últimas, es eso lo que queremos, ser conscientes de que existen las amenazas para poder disfrutar de la tecnología de manera segura. Una cosa para finalizar, porque yo siempre digo, eso me pasa siempre en la nube, digo, ya vamos a terminar y sigo con otra pregunta que se me ocurre al final. Como usuario, cuando yo instalo un antivirus, cuando instalo un firewall o cuando instalo ese software que se carga con el sistema, uno tiene la creencia de que eso lo pone lento y que eso se traba y que me va a poner lento el computador y prefiero no usarlo. ¿Qué tan cierto es eso? Es verdad, o sea, es una solución de seguridad, es un programa más que se está cargando en el sistema operativo, o sea, claramente te va a consumir recursos. Es una realidad. Ahora, va a depender de esa solución de seguridad que vos estés instalando, si es más o menos óptima. Yo te puedo decir una muy buena que funciona bastante bien, que es muy óptima y que casi no te consume recursos de seguridad, las de SET. ¿Okay? Ahora, hay otras soluciones de seguridad que tienen otras características, que por ahí algunas te consumen más recursos, otras menos. Entonces va también en el usuario de empezar a ver qué necesita, qué puede utilizar y demás. Hay soluciones de seguridad también que son gratuitas. Lo mismo.
gratuito, ¿cierto? De alguna manera también te van a cobrar por el uso de tu información y demás. Entonces, es siempre balancear bueno, ¿qué voy a utilizar? ¿Qué tipo de información manejo en mi dispositivo? No sé, si lo utilizo solamente para acceder a ver películas, a redes sociales y no manejo información muy sensible, bueno, quizás con un antivirus gratuito me alcance. Ahora, si manejo, no sé, información de cuentas bancarias, hago transacciones, hago compras, manejo información quizás también del trabajo, bueno, entonces quizás ahí sí vale la pena invertir en una solución paga, ¿cierto? Que te garantice la protección, que te garantice que va a haber una buena eficiencia en el equipo. Entonces, sí, es una realidad, pero como te decía ahí, unas más eficientes, otras menos. Bueno, pues eso es. Camilo Gutiérrez, siempre bienvenido a la nube y a Blue Radio, y ojalá pues todas estas dudas que ustedes han tenido las hayamos podido resolver. Lo de siempre, lo que les decimos con Juanita en la nube permanentemente es: hay que ser precavidos, porque luego de que lleguen las amenazas, que le roben a uno los archivos, la información, la plata que tanto le cuesta a usted conseguir, se la roben del banco por una mala operación tecnológica en sus dispositivos, pues uno se rasca la cabeza, echa un madrazo también y se desespera, cuando todas estas causas eran perfectamente prevenibles. Así es, Andrés. Es eso, es tomar las medidas de precaución más adecuadas y poder utilizar la tecnología, utilizarla de manera segura, sobre todo. Vale, muchísimas gracias, Camilo. No, muchísimas gracias a ustedes, Andrés. Gracias. Hola, bienvenidos a este Facebook Live, que es una participación un poco entre Blue Radio y la nube. Como siempre, les traemos invitados muy especiales, no solo especiales, especialistas en cosas tecnológicas que nos pueden y les pueden a ustedes, por supuesto, ayudar a hacer su vida y su relación con las máquinas, con el software, con lo lógico, con el hardware, pues más fácil, ¿no? Y evitar que sucedan cosas que pueden poner en riesgo su seguridad, su privacidad.